Bueno, pues discúlpenme, el viernes no pude conectarme para continuar con esto por algunas situaciones aquí de cuestiones personales, pero gracias por aceptar que la clase se cambiara de viernes a miércoles. Esta semana tendríamos clases este miércoles y el día viernes, para no atrasarnos en el programa que traemos aquí de nuestro manualito. Este, me ayuda mi hermanito, Paco, mi hermanita Marcela orando, por favor. Sí, amén. Buenas noches, Padre bendito Dios. En esta hora ponemos en tu mano esta clase, bendito Dios, donde tú nos enseñas, mi Señor, parte de la administración, mi Señor, para seguir con esa línea, Padre bendito Dios. Gracias por esta tarde, por esta noche, porque sabemos que del conocimiento viene de lo alto, bendito Dios. Bendice al pastor Siles, bendito Dios, que viene con un corazón dispuesto para llevar a cabo tu enseñanza, Padre bendito Dios. A todos los alumnos que están aquí también con un tiempo dispuesto, mi Señor, porque seguimos teniendo hambre y sed de ti, Padre bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tus proezas. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordia, bendito Padre. Llénanos de toda, de todo, de tu amor, de tu espíritu, bendito Dios, y ponemos alerta a nuestros oídos, mi Señor, para esta clase, bendito Dios. Gracias, bendito, por un día más, y te lo ponemos en tus manos. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén. Pues vamos a continuar. Nos quedamos, la última clase que tuvimos, nos quedamos en la página 16 y nos quedamos prácticamente ya terminando la página 16, en donde está un subtítulo que dice para meditar. Anterior habríamos hablado ya de situaciones, pues generalmente que es lo que venimos viendo desde que iniciamos esta clase, que es de las finanzas, tanto personales como ministeriales o de la iglesia. Y bueno, pues aquí en nuestro manual dice ¿qué podemos aprender en relación a la deuda teniendo en cuenta? Y ponen el Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Bueno, de repente yo veo contextualmente o leyéndolo contextualmente, este versículo muy, muy, muy duro, ¿verdad? O sea, porque es cierto, hay quienes tienen y prestan, y al que le prestan, pues lo convierten prácticamente por decirlo de alguna manera, en un esclavo. Pero conforme han pasado los tiempos y hoy hablando de estos tiempos y ya en este mundo ya más globalizado, en nuestro país más extendido económicamente, pues quien emprende de alguna manera algún negocio o tiene alguna visión empresarial, pues muchas veces se tiene que apoyar de instituciones bancarias para poder, pues, encaminar su emprendimiento o su idea empresarial que tiene o su negocio, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo veo de esta manera, digo contextualmente, porque, bueno, hay gente que presta, pero, o sea, que se convierten en unos, este, pues, digámoslo así, amos de nosotros, porque prestan con tasas de intereses muy altas que en realidad muchas veces ya no se pueden pagar. Por eso, cuando uno va a solicitar algún préstamo, o sea, primero tenemos que saber para qué lo vamos a destinar, ¿verdad? O sea, si queremos pedir un préstamo y lo queremos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, para comprarme una bicicleta, una moto, un carro, o sea, tengo que pensar si verdaderamente es lo que lo necesito o puedo continuar moviéndome como lo vengo haciendo normalmente, ¿verdad? Porque generalmente cuando uno pide un dinero al banco o alguna institución de crédito, pues siempre lo estamos haciendo pensando en que lo vamos a hacer
para que tenga un rendimiento, porque no tendría caso como que pedirle prestado al banco para gastarlo en cosas que no van a dar un rendimiento, es decir, que no van a generar una ganancia. Entonces eso pues, se nos va a convertir en una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que pagar ese préstamo y ese préstamo pues, lo ocupamos para cosas que no redituaron en lo mínimo, ¿no? A lo mejor lo ocupó para, puedo poner un ejemplo burdo, a lo mejor lo compró para comprarse ropa, un traje, una corbata, no lo sé, ¿verdad? Entonces, pues siempre debemos de meditar bien antes de tomar una decisión de solicitar un crédito, para qué lo vamos a usar, ¿verdad? Y presupuestar dentro de nuestras finanzas, que tenemos que pagar cada mes un interés y parte del capital, ¿sí? O juntar para pagar el capital en la fecha que usted acordó, porque si no después, si no paga usted ese capital en la fecha que acordó, pues igual luego de repente quieren cobrarle más intereses porque usted no ha pagado en la fecha que usted acordó. Entonces, tenemos que ser muy, pues muy intuitivos, ¿verdad? Y pedirle sabiduría al Señor. Pero la sugerencia que podría yo dar es, si usted va a pedir un préstamo, no se lo pida a nadie más que no sea un banco. Si usted se lo presta con gente que se dedica a prestar el dinero, es, es de verdad que se convierte en una carga. Muchos testimonios hemos escuchado de gente que se dedica a prestar dinero y, y pues se convierten en unos agiotistas, ¿verdad? Que mire, cuando en el banco le prestan a lo mejor al 2% mensual de interés, el banco, estas personas que se dedican a prestar dinero, que no son un banco, que ni siquiera están reguladas por la ley para prestar, luego le quieren cobrar el 5, el 6, el 7, el 8, ¿verdad? Y de repente, pues la necesidad a veces nos obliga a tomar eso, pero después para pagarlo se convierte en una carga de verdad, a veces ya insoportable, ¿verdad? Ahora sí, una carga incargable. Así es de que siempre pidamos dirección, pedir dirección al Señor. Si verdaderamente lo necesito, adelante, pero tengo que estar presupuestando cada mes que tengo que pagar mis intereses. Y si puede usted presupuestar de una vez, pagar intereses y parte del capital, hágalo, porque eso también, por ejemplo, en el banco le ayuda a que vaya disminuyendo su deuda y también van disminuyendo sus intereses. Y luego dice, prácticas financieras saludables. Dice, contar con unas finanzas saludables es una cuestión de buenos hábitos y rutinas apropiadas. Las finanzas son un medio que permite realizar proyectos rentables si son bien administrados. Es lo que le comentaba hace unos segundos. O sea, si usted va a pedir un préstamo o sea, porque tiene usted un proyecto de negocio, pues adelante, pero también antes de emprender su negocio tiene usted que, pues, tener una idea eh, concreta de en ese negocio, cómo lo va a invertir y cómo va a ir recuperando, pues, ese préstamo que, que usted está solicitando, ¿verdad? Porque le voy a decir, la mayoría de empresas hoy fuertes y empresas pequeñas, pero redituables, pues generalmente todas están financiadas por el banco, ¿verdad? Pero tienen pues sus presupuestos, su estructura, conocen bien sus márgenes de utilidad que van a tener, a cómo deben de vender, a cómo deben de comprar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros, si en determinado momento queremos solicitar un crédito para emprender algún negocio, o sea, estemos bien seguros de cómo lo vamos a invertir y cómo lo vamos a recuperar para que de la misma manera en que usted pudo solicitar ese crédito, de esa misma manera usted lo pueda pagar sin que tenga que estar, pues ahora sí que tronándose los dedos, o incluso digo, no espero no sea el caso, pero muchas veces pues hasta se termina uno escondiendo o yéndose del lugar
porque el crédito resultó incobrable. Ahora, hay algo que a lo mejor hemos escuchado algunos, otros no lo hemos escuchado, pero cuando nosotros solicitamos créditos en el banco, hay una organización que le llaman Buró de Crédito. Esa parte del Buró de Crédito lo que hace es investigarnos. Y si ven que nosotros debemos algún crédito, inmediatamente nos suben esa plataforma y el banco al cual estamos solicitando un crédito, pues no nos los va a dar porque nosotros estamos en buró de crédito, es decir, a alguien más le debemos. Puede ser, puede ser a algún otro banco, por ejemplo, a Banco Azteca, Coppel o a tantas otras instituciones de crédito, o incluso le suben por si no ha pagado usted lo de Comisión Federal o no ha pagado usted lo de Telmex y todo eso, o sea, igual lo suben a ese buró de crédito y esos son taches en su historial crediticio, ¿sí? Es decir, le van restando puntos, es decir, va perdiendo usted confiabilidad ante las instituciones de crédito. Entonces, por eso debemos de planear bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Luego dice, planea las finanzas. Dice, la planeación financiera es una acción de reflexión racional sobre nuestras finanzas. Esto implica decidir de forma anticipada cómo se va a administrar el dinero, estableciendo prioridades y objetivos concretos a alcanzar. Es pues lo que platicábamos o les platicaba hace un ratito. O sea, tenemos que estar bien, bien, bien conscientes y seguros de lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya sea de parte familiar, por decirlo, en las finanzas de la familia o también en las finanzas de la iglesia, porque también entiendo que de repente en las finanzas de la iglesia, pues de repente queremos tener recursos tal vez para levantar las bardas, poner el techo del inmueble o poner puertas, equipos de electrónico o equipos de audio y todo eso, ¿verdad? Y pues sí, 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 sí somos administrados y hacemos nuestros presupuestos para comprar toda esa o solventar esas necesidades, seguro que Dios nos va a bendecir y vamos a poder lograrlo, ¿sí? Entonces, pues, o sea, siempre tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Si alguien me quiere ayudar leyendo Lucas 14, del 28 al 30, por favor. Sí, Y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. amén. Sí, vean, o sea, digo, muchas veces empezamos o de repente este, queremos empezar a hacer algún, voy a llamarlo así, alguna inversión, ¿no? A lo mejor tengo un terreno y voy a empezar a construirlo, pero lo empiezo a construir sin tener una idea más concreta de cuánto capital tengo para poder hacerlo, ¿sí? O sea, porque una obra por ejemplo, una edificación de una casa, pues la podemos dividir en obras, ¿verdad? Decimos, a ver, voy a presupuestar, voy a hablar así en términos, a lo mejor no tan verdaderos, ¿no? Pero decir, a ver, yo ahorita tengo un presupuesto de 50,000 pesos, ¿sí? O sea, voy a empezar con lo que hasta donde llegue yo con 50,000 pesos. O sea, yo tengo que acercarme con un maestro de albañilería o alguien que me diga, mira, traigo un presupuesto de 50,000 pesos, considerando que de estos 50,000 pesos yo te tengo que pagar a ti tu mano de obra. ¿Hasta dónde me alcanza? ¿Sí? A lo mejor el albañil dice, mira, ¿sabes qué? Alcanzas a levantar 4 bardas y con esos 50,000 pesos levantas tus 4 bardas y me pagas a mí mi salario. Entonces, ok, hasta ahí es lo que tengo, hasta ahí llego. O sea, yo ya no me aventuro a más porque ya no tengo para hacer más, ¿no?
y tampoco no es conveniente que me endrogue para hacer más si mi presupuesto no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, que avancé hasta aquí, ahora hago un presupuesto. A ver, señor constructor, ahora, el siguiente paso es que quiero levantar dos o tres bardas para dividir porque quiero hacer tres cuartos. ¿Cuánto me voy a gastar para hacer eso? Junto con su mano de obra. Ah, no, pues, ¿sabe qué? Que se va a gastar otros 50,000 pesos. Ah, ok. Entonces yo presupuesto y digo, ¿sabe qué? En 2 meses nos vemos, platicamos para continuar con el trabajo. O sea, para no dejar las cosas inconclusas, porque muchas veces empezamos y se nos termina nuestro presupuesto y dejamos la obra ahí pendiente y ya después tardan meses o a veces hasta años para concluirla, ¿no? Entonces, sí, para que no nos sucedan esas cosas. O sea, tampoco, si nosotros no tenemos el capital completo para hacer nuestra obra, pues presupuestemos hasta dónde puedo llegar y demos un tiempo más para decir, puedo llegar ahorita hasta diciembre y después puedo empezar otra vez en marzo y puedo llegar, me va a alcanzar para lo que sea de marzo a mayo, por decirlo, ¿no? Y así va uno haciendo su presupuesto. O sea, y los presupuestos, bueno, de alguna manera nos da el camino para poder guiarnos de cómo debemos de hacer las cosas y no hacerlo nada más al tanteo o con la idea de que, pues es que a lo mejor entre estos meses llega una bendición para mí y ya lo invierto. No, 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 no. O sea, hagámoslo con lo que tenemos seguro. Sí, o sea, lo que es seguro, lo que es mi sueldo, pues sí, lo que es mi sueldo, ¿no? O de dónde vienen mis ingresos, para eso me alcanza y voy presupuestando. Bueno, en mi área, en el área de sistemas, nosotros tenemos mucho, en ocasiones, la compra y la adquisición del equipo para poder realizar nuestro trabajo. Y muchas veces las refacciones que se requieren son muy caras, ¿no? Por ejemplo, una tarjeta de video para hacer video de alta calidad, pues llega a costar hasta 14, 15,000 pesos. Y yo he visto mucha gente que por querer ahorrar, querer hacer una inversión barata, compran equipo que no cumple con las características de lo que se requiere y el gasto se vuelve inoperante. También esa parte es importante que se presupueste, porque si vas a Sí, comprar algo que es insuficiente, pensando en que estás haciendo una inversión, al último esa inversión te genera más un gasto que una inversión. Y sí. la palabra presupuesto es entender antes de hacer, así como se interpretaría de forma correcta el que es el presupuesto. Se entiende antes del supuesto. Sí, sí, tiene toda la razón y generalmente en las empresas, por ejemplo, yo en la empresa donde yo colaboro, nosotros cada año por área se hace un presupuesto basado en el historial del año que terminó. Es decir, por ejemplo, en el área de TI, como bien dice usted, en el área de TI, pues sabemos que hay que darle mantenimiento a servidores, hay que darle mantenimiento a computadoras, a teclados, monitores y todo eso. Entonces se va haciendo un presupuesto, rentas de lo que hoy es el famoso iCloud y todas esas cosas. Entonces se hace un presupuesto y ese presupuesto, pues obviamente se va revisando. Ese presupuesto se autoriza, pero no quiere decir que el hecho de que yo te haya autorizado un presupuesto de 200,000 pesos para el año, los tengas que gastar. O sea, otra de las políticas o encomiendas que tienen es que ese presupuesto tienes que reducirlo, por decirlo de alguna manera, pero que el área camine de manera normal, es decir, no lo quiera reducir, como dice usted, comprando una tarjeta que vale original bueno, vamos de marca, ¿no? Por decirlo, que vale 15,000 pesos, vais a querer comprar una china que vale 3,000 pesos y que solamente te va a durar 3 días, ¿no? Entonces hay que ir cuidando toda esa parte de nuestros presupuestos, hay que darles un seguimiento. Sí, pastor, una parte bien importante de los presupuestos son los imprevistos y sobre todo a nivel iglesia y familiar, ¿no?
Tal vez en un negocio se tienen más controles, pero cuando uno está a nivel iglesia o familiar, siempre tiene que tomar en cuenta en los presupuestos los imprevistos, los gastos imprevistos. Esto lo he aprendido con la experiencia. Y por eso el ahorro, ¿no? El famoso ahorro, la famosa regla de oro, ¿no? O sea, gano 100, guardo 10, ¿no? Se fue. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 pastor, lo escuché. Sí, les digo también por eso cuando iniciábamos estas pláticas, les comentaba esa famosa regla que, pues, bueno, cuando estuve estudiando el maestro la compartió, dijo, no, pues, usen la regla de oro. Ah, ¿cómo la regla de oro? Sí, pues si ganas 1,000 pesos, pues guarda 10 o guarda 5, ¿no? Pero guarda, o sea, no todo lo que ganes, o sea, te lo gastes o lo quieras invertir, o sea, tienes que tener un colchón que te permita en determinado momento poder resolver ciertas cuestiones que tú no esperabas que sucediera, ¿no? Como bien dice usted, o sea, de repente se enferma uno y a ir al médico, pues ya casi les deja uno un ojo ahí al médico, ¿no? Pero sí, siempre tenemos que estar previniendo todo ese tipo de situaciones con la famosa regla de oro. Dice, si se dan cuenta aquí en nuestro manualito, hermanos, traemos aquí una cedulita donde dice acciones concretas. Dice mis prioridades, mis objetivos, qué acciones concretas haré, dónde y cuándo lo haré. O sea, esta es una tablita que nos puede, es un buen ejercicio, es un buen ejercicio para poder como que empezar a practicarlo, ¿verdad? O sea, tratando de llenarlo, cuál es mi primera prioridad, mi segunda prioridad, mi tercera, mi cuarta, y si hay más, cuál es mi objetivo concreto en relación a mi primera prioridad, qué acciones concretas haré para poder cumplir mi primer objetivo y desde cuándo lo haré, o es decir, cuándo empezaré a hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, 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 es importante que toda esta parte que hemos estado estudiando, que hemos estado escuchando, pues sí la pongamos así como que en práctica en nuestra vida familiar, igual en la iglesia. Al final de todo eso, al final de este tema y todo esto, igual yo quedo a sus órdenes, cualquier cosa, pues igual por el WhatsApp y todo eso, podemos, si tienen alguna duda o algo, con mucho gusto lo platicamos. Si tengo algún material que les pueda funcionar, igual con mucho gusto se los comparto. Pero sí es importante empezar a practicar, empezar a hacer nuestros primeros pininos en este tipo de controles, hermanos. Bueno, pastor, yo en mi área tengo por ahí una hoja de cálculos de Excel que está ya formulada incluso con macros para llevar un control del gasto diario, cuánto recibo en un día y cuánto me gasto en un día, y contra eso hacer una tabla de ponderación de mis gastos y cuánto puedo ahorrar. Incluso, si no mal me acuerdo, le había puesto por ahí un separador de gastos básicos, de gastos extraordinarios y los gastos que yo llamé por placer o por gusto, que Sí, finalmente muchas veces esos son los que nos llegan a consumir más, ¿no? sí, 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 sí. Eso, de repente eso es lo que digamos que eso es lo que nos saca de presupuesto, ¿no? Sí, porque no falta que algo se nos antoje, perdón. Sí, sí. Luego, pues, de ahí nos vamos al punto número 2 que dice organizar la situación financiera. ¿Alguien me quiere ayudar leyéndolo, por favor? Dice, punto número 2, organizar la situación financiera. La organización de la situación financiera tiene pasos concretos. Inciso A, analizar el comportamiento financiero. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cuáles son los gastos actuales? ¿Cuáles son las deudas existentes? Inciso B, desarrollar un presupuesto actual y un presupuesto esperado con la información analizada.
A continuación, un cuadro guía para organizar la situación financiera. Sí, hasta ahí llegamos. Tantito. Ok. ¿Alguien de los que estamos aquí quisiera participar en este punto que acaba de leer nuestra hermana? O sea, ¿qué comprendimos de esta situación? Sí. ¿Alguien quiere opinar, hermana Rocío, hermana Adriana, alguien más, Janet? Bueno, me parece que la definición que trae nuestro manual, la organización, dice la organización es situación financiera, pues está muy claro, ¿verdad? Dice que la organización financiera tiene tres pasos concretos. Uno, analizar el comportamiento financiero, es decir, ¿de dónde vienen los ingresos? O sea, mis ingresos, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son mis gastos actuales? ¿Y cuáles son las deudas existentes? ¿Sí? O sea, ¿de dónde vienen mis ingresos? O sea, tengo, aparte de mi trabajo, digámosle de alguna manera, de mi trabajo diario, tengo y que de ahí obtengo, digamos que el 100% de mis ingresos, tengo algún otro ingreso que se sume a este. Si lo tengo, bueno, entonces es eso, lo de mi sueldo más el ingreso extra que tengo, que sí tengo tanto, ¿no? Luego, ¿cuáles son los gastos actuales? O sea, ¿qué es lo que tengo que pagar actualmente, ¿no? ¿Qué tengo que pagar? Agua, luz, renta, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuáles son mis deudas existentes. O sea, debo en alguna tarjeta de crédito, debo algún crédito, debo algún crédito en no sé, en Coppel, en Electra o en el banco, debo algún crédito, bueno, pues tengo que tomar en cuenta que debo de separar ese monto para poder cubrirlo en las fechas de vencimiento, ¿verdad? Y luego dice, desarrollar un presupuesto actual y un presupuesto esperado con la información analizada. Es decir, aquí hago mi presupuesto, empieza el mes y hago mi presupuesto, ¿no? O sea, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar mi internet, y tengo que dar lo de mi gasto. Entonces voy sumando todo eso y digo, ok, este, pues es tal monto, ¿no? Eso es el presupuesto, por decirlo de alguna manera, actual. Pero tengo que hacer un presupuesto que continúe con los demás meses, porque los demás meses, prácticamente los gastos que se hicieron en este presupuesto de este mes, los van a ser prácticamente los mismos del mes siguiente, o de los meses siguientes. Pero tal vez resulte que para los meses siguientes, quien tenemos un empleo, nos den tal vez vacaciones o tal vez aguinaldo o algún premio que le den a uno por retroactividad de trabajo, utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso lo meto en mi presupuesto de los meses siguientes y digo, en esta fecha yo recibo esto y de aquí puedo destinar para seguir cumpliendo con mis actividades o mis necesidades de los meses subsecuentes. Luego de ahí pasamos a un cuadrito que dice cuadro de organización financiera. Recuerdan que en un viernes por ahí les compartí una hojita de Excel donde pues venía algo similar a esto, ¿no? Esto en la práctica contable, por decirlo de alguna manera, a esto le llamamos es un catálogo de cuentas y es un estado de resultados contablemente. Les voy a explicar. Dice, donde dice ingreso uno, 2 y 3, eso es lo que platicaba anteriormente, que decía, bueno, tengo mi sueldo, pero de repente tengo un extra y luego viene un aguinaldo, viene una vacaciones, vienen incentivos en el trabajo o en el negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy poniendo mis ingresos y al final yo sumo el total de mis ingresos. Estoy en la página 18 y ya después ingresos totales. Luego aquí abajo viene otra, dice diezmo, ofrenda, impuestos, IVA, etcétera. Entonces todo eso yo lo sumo y al final me va a dar un monto, X monto, ¿sí?
Y luego en los egresos, si nos damos cuenta, aquí viene una serie de gastos, por decirlo así, que son generalmente ya fijos. O sea que, o sea, son mes a mes también. Recuerdo que en clases pasadas hablábamos también de lo que eran los gastos fijos, los que eran los variables, ¿no? Entonces, vemos aquí en estos gastos, dice gasto del hogar, alquiler o cuota, o sea, cuánto pagué de electricidad, cuánto de gas, cuánto de agua, cuánto de recolección de residuos, cuánto de teléfono, cuánto de internet, cuánto de servicio de cable si lo tengo, si pago un seguro de casa, reparación o mantenimiento, es decir, si mandé pintar o vino el plomero a arreglar alguna fuga de agua, etcétera. Y el transporte, pues si pago mis pasajes, si les pago el transporte escolar a mis hijos, si tengo un automóvil, pues la gasolina o el servicio, eh, el impuesto, el seguro de automóvil si lo tengo asegurado, la reparación y mantenimiento era lo que les comentaba, o también aquí en reparación y mantenimiento puede ser que se repare alguna parte de casa o incluso de la iglesia, como les digo, plomería, pintura, herrería, etcétera, lo vamos registrando. Gastos de diversión, si es que los hay, si es que va usted al cine, cuánto se gastó, si comió fuera de casa, cuánto gastó. Gastos de familia, pues el gasto de el supermercado, la despensa, ropa si se compra, si pagamos cuotas de escolares, si compramos libros, cuadernos para los hijos, servicio doméstico. O sea, todo lo tenemos que ir registrando, sí, el monto que sea. Luego gastos de salud, pues si usted hizo su chequeo médico o de repente estuvo enfermo y tuvo que asistir al médico, los medicamentos, si tiene usted un seguro médico, cuánto paga de su seguro médico, lo va registrando. Dice, otros gastos, bueno, pues estos gastos ya son como que muy personales, ¿verdad? Ir a la estética, al gimnasio, si hay algunos regalos de repente porque lo invitaron a a boda, algún cumpleaños y pues lleva un presente, hay que registrarlo. Y luego aquí las deudas, si tiene usted algún crédito con el banco, alguna tarjeta de crédito o algunas otras deudas que tenga, igual las va registrando o dice otras deudas e inversiones en cuotas. Entonces, aquí va registrando usted todo y al final le va a dar un monto, una X cantidad. Entonces, esa cantidad que le da, se lo va a usted a restar a donde dice ingresos disponibles, que los ingresos disponibles es el ingreso uno, el ingreso 2, el ingreso 3, el subtotal, el diezmo, los impuestos, le va a dar un monto. A ese monto que le da, le va a descontar los gastos. Y muchas veces, ¿cuál es la sorpresa? Que resulta que gastamos más que lo que recibimos de ingreso. Y usted de repente diría o dirá, pero ¿cómo entonces, cómo le hice para salir con todo, no? Pues seguramente de lo que tenía usted ahorrado, pues de ahí tomó para poder cubrir todos estos gastos. Pero lo correcto es que siempre, después de todos los gastos, siempre debemos de tener en nuestro ingreso, debemos de tener un saldo. 10, 20, 30, 40 pesos, 100, 200, pero siempre debemos de tener un sobrante, nunca un faltante, porque si a usted le falta, eso quiere decir que usted está tomando de sus ahorros o está gastando más de lo que su presupuesto de ingresos le permite. Sí me expliqué, hermanos? Sí, pastor, está todo claro. Gracias. Sí, 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 Paz, gracias. sí, Y paz. ok. Luego de ahí nos vamos a coordinar el manejo financiero. Digo, ¿alguien quiere comentar algo acerca de esta cedulita que nos mandaron en nuestro manual? Si alguien quiere comentar, adelante. Adelante, vamos a hacerlo. Estamos en el tiempo para poder hacerlo. Lo que es coordinar el manejo financiero. Dice que, bueno, ¿alguien me quiere ayudarle leyendo? No, ahora sí que como dice, no me dejen solo. Sí, yo leo. Adelante. Punto 3, coordinar el manejo financiero. La coordinación en el manejo financiero es básicamente ponerse de acuerdo
entre todos los integrantes de la familia o ministerio sobre las tareas a realizar y las responsabilidades respectivas para lograr una salud financiera. Ok. Sí queda clara esta definición de lo que es coordinar el manejo financiero. Bueno, les comento, miren, esta parte de la coordinación en el manejo financiero es básicamente, dice, ponerse de acuerdo entre todos los integrantes de la familia o ministerio. Qué es lo que sucede? En algunas iglesias o en la mayoría de iglesias ya, digámoslo de alguna manera, ya grandes, de una membresía ya grande, tienen de repente un consejo que en algunas iglesias le llaman un consejo de ancianos, o yo he escuchado que también le llaman un consejo, un consejo, ¿no? Y o un consejo de administración, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre cuando se van a tomar decisiones, o sea, se llaman a esas personas que están dentro del consejo, se les explica qué es lo que se pretende hacer, se les muestra el estado o la salud financiera, vamos a llamarlo de alguna manera, para poder obtener una aprobación de ellos y decir, ok, inviertan en lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Pero siempre y cuando uno les muestre esa salud financiera, decir, no, mira, sí tenemos para poder comprar la máquina, o sí tenemos para poder comprar equipos de cómputo que necesitamos porque los que ya tenemos ya hay que reemplazarlos, ya se depreciaron, ya no están trabajando al 100%. Entonces se muestra numéricamente que hay la solvencia para poder hacer esa inversión. Ahora, en la parte familiar, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente hacemos lo mismo, ¿no? O sea, te acercas con tu esposa, tu pareja, por ejemplo, se tienen gastos vamos a pensar que estamos empezando el año escolar, ¿no? Se acerca en los meses para comprar útiles y todo, entonces se platica, a ver, mira, tenemos 3 o 4 pequeñitos en la escuela, tenemos que presupuestar, vamos a comprar esta semana primero los de Arturo, la otra semana vemos y compramos los de Juan, la otra semana compramos los de Chabela y la otra compramos los de Blanquita. Entonces, pero se dan cuenta que se junta uno para ponerse de acuerdo, o no solamente yo tomo la decisión, o no solamente ella toma la decisión, o en la iglesia no solamente el pastor toma la decisión, más bien el pastor debe de tener la autorización de ese consejo o de ese grupo de personas conjuntamente con el área de tesorería para decir, ¿sabes qué? Sí podemos hacer esto, ¿no? Ya ve que generalmente luego de repente, entre otras cosas, de repente como iglesias, luego cumplimos años y queremos, pues, hacer un festejo, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones mm, no lo presupuestamos con tiempo, es decir, vamos a pensar que cumplimos años en mayo, ¿no? O bueno, ahorita ya pasó en diciembre, que vamos a tener un aniversario de iglesia. Bueno, para ese año de aniversario de iglesia ya lo debimos de haber presupuestado desde el año 2024. Es decir, mira, para el 25 vamos a hacer nuestro aniversario, el presupuesto que tenemos o con lo que nosotros debemos de juntar serían, voy a poner una cantidad, 20,000 pesos que van a ser para destinarlos para el aniversario. Entonces, durante todo ese tiempo, pues se va haciendo ese ahorro para que cuando llegue la fecha del aniversario, pues no se tenga que estar batallando o preocupándose porque el ingreso o el gasto que se va a realizar en ese aniversario, pues ya no haya uno de dónde tomar, ¿verdad? Y luego de repente uno pues se acerca con la congregación y de repente pues hay quienes dicen, bueno, pues sí, no te apures, ¿no? Yo te puedo apoyar con algo, ¿no? Pero hay algunas otras personas que probablemente no tengan esa madurez o no tengan en ese momento la solvencia económica y incluso hasta se puedan llegar a molestar. Entonces siempre hay que estar atentos a esa parte, ¿no? O sea, es como querer hacer el cumpleaños de un día para otro, pues la pastelería ni abierta está, ¿no? O sea, poner un ejemplo.
Entonces, o sea, sí debemos de presupuestar, o sea, lo que vamos a hacer, en qué tiempo lo presupuestamos y en qué tiempo lo vamos a ejecutar. ¿Sí me expliqué en esta parte, hermanos? Sí, Paz. Sí, Paz, todo necesita una organización, una buena organización con anticipación, porque si no, todo va a ser un caos. Sí, sí, sucede, ¿no? Que de repente nos pasa eso, ¿verdad? Y ahora, ¿alguien me quiere ayudar leyéndome el punto 4, que es el control de la ejecución financiera? Yo, Paz. Ah, sí me Adelante. gana. 4. Controlar la ejecución financiera. El control de la ejecución financiera es un hábito continuo de revisar la información y monitorear que se esté cumpliendo lo acordado. Este es un proceso continuo que tiene sus frutos con el tiempo. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Exacto. O sea, ¿qué hay que hacer con todo esto? O sea, nosotros tenemos que estar monitoreando. Mire, yo le digo, como pastor, no soy el responsable yo de la tesorería, por poner un ejemplo. Pero, o sea, sí tengo que monitorearlo. O sea, de repente tengo que decirle, preguntar a la persona que lleva la tesorería, ¿tenemos recursos? Porque en diciembre nosotros, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Siempre salimos, en una fecha en diciembre salimos a algún lado, a veces vamos a algún balneario, vamos a algún día de campo, y en ese día de campo, ahí a donde vamos, nosotros ahí hacemos el servicio, la alabanza y todo, y rentamos el camión, o rentamos un camión, y con lo de la tesorería que se va juntando, pagamos la renta de ese camión. O sea, ya ahora sí que como dicen, ya al pueblo ya no se le dice, oye, ¿sabes qué? Que te va a costar 150 pesos el boleto si quieres acompañarnos, ¿no? O sea, vamos presupuestando que tenemos esa salida y vamos juntando ese dinero para que en la fecha que llegue ya la gente ya no tenga que pagar nada, ya lo único que lleva pues son sus alimentos, o luego igual se pone uno de acuerdo y cada quien lleva algún alimento y ahí ya se comparten los alimentos. Entonces, esas son de las cosas que debemos de ir siempre, pues revisando, ¿no? Y checando que los acuerdos que se hacen, pues se cumplan, ¿no? O sea, si de repente a la tesorería le dice, no, es que voy a mandar a arreglar toda la plomería de los baños y me van a cobrar con todo material y mano de obra, me van a cobrar 4,000 pesos y de repente resulta que ya no son 4,000, que son 6,000 pesos, pues como que algo anda mal, ¿verdad? A ver, un momento, pues vamos a revisar porque usted no me dijo que eran 6,000, usted me dijo que eran 4,000. Entonces debemos de darle seguimiento a esta parte, a ese control de los gastos. O sea, la verdad es que las fugas más impresionantes en la familia y en la iglesia y en cualquier institución son los gastos. Si nosotros no cuidamos los gastos, eso nos acaba. Y lo que puede ser algo muy rentable o en la casa vivir desahogada y tranquilamente, el gastar de más de repente nos hace que vivamos en un estrés financiero o económico muy fuerte. Entonces, por eso debemos de estar siempre bien atentos a todos nuestros gastos, de verdad. Yo se los comparto como experiencia personal y empresarial, que el no controlar los gastos, no, o sea, trae consecuencias luego de repente muy desagradables, ¿no? Porque no llevamos ese orden. Como vemos que hay dinero, no, pues autorízalo. Pero ya después no vemos si lo que autorizamos se ocupó o quedó en un rincón, en el rincón del olvido. Entonces sí tengamos mucho cuidado con la parte de los gastos. Bueno, ¿alguien me quiere ayudar con el número 5? Amén, Paz. Sí. Educar financieramente a la familia. Es sumamente importante inculcar la educación financiera en la familia. Cuanto antes la familia aprenda sobre el manejo del dinero y las prácticas saludables de las finanzas,
mayor probabilidad habrá de contar con buenas administraciones hogareñas y evitar situaciones de crisis en esta área. La educación financiera debe orientarse al matrimonio y a los hijos de todas las edades. Algunas ideas para promover la educación financiera: juegos y dinámicas financieras con los niños y las niñas, ahorro financiero, alcancía familiar, alcancía temática, ahorro económico, cerrar bien las canillas, apagar las luces, etcétera. Gastos, enseñar a pagar las compras, hacer comparación de precios en el supermercado, etcétera. Manejo de dinero, enseñar la extracción de un cajero, enseñar sobre seguridad del dinero, etcétera. Trabajo, dar tareas concretas y recompensar, etcétera. Eclesial, dar pequeñas sumas de dinero para ofrendar en los servicios, leer artículos, revistas y literatura sobre finanzas, asistir a capacitación financiera. Sí, creo que es bien claro, ¿verdad? Esta parte. Bueno, hice un compendio y dice, para educar financieramente a la familia, deben establecerse junto a un presupuesto mensual, hablar abiertamente sobre el dinero y metas y enseñar con el ejemplo. Sí, es decir, si estamos en la iglesia, enseñemos o aprendamos a educarnos financieramente, ¿verdad? De vez en cuando dar alguna plática o algún mensaje a la iglesia sobre esta parte financiera, ¿verdad? Y en casa, pues igual con nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles el hábito del ahorro. Pues yo recuerdo que cuando éramos niños, en mi generación, cuando éramos niños, nos compraba nuestra alcancía y pues nos daba nuestro domingo y le echábamos ahí algo a la alcancía y ahí íbamos guardando y al final de cierto tiempo la rompíamos y pues ahí teníamos algo de dinero para gastar, sobre todo en estas épocas ya de fin de año, ¿no? Donde la algarabía del fin de año se ve más, o la mercadotecnia, vamos a llamarlo así, se ve más fuerte. Entonces sí tenemos que enseñar también a nuestros hijos, pero primero enseñarnos nosotros para que podamos enseñar bien a nuestros hijos y enseñarle bien a la iglesia acerca de esta parte de la educación financiera, ¿sí? Porque sí, muchas veces se habla mucho de esa parte de la educación financiera, de la administración, pero nada más la hablamos y hace falta no solamente hablarla, sino ejecutarla, ¿verdad? Ejecutar esta situación financiera o esa área financiera. Es hablarla, pero también ejecutarla para que las cosas nos puedan funcionar bien, ¿sí? Este, Entremos a la unidad 3, finanzas en la iglesia y en ministerio. Pero antes de pasar a la unidad 3, habrá comentarios que quieran hacer, preguntas. O sea, todo, de verdad que todo suma para el crecimiento, quiero decírselo. O sea, todos aprendemos de todos. O sea, si de verdad si alguien quiere hacerlo, dar algún testimonio y todo esto, pues está abierto el espacio, ¿no? Para hacerlo. Yo paso. Adelante. Ahorita que leíamos esto de las finanzas dentro de la familia y de enseñar a los hijos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando Hanani estaba muy pequeña, que tenía como 2 o 3 años, la empezamos a enseñar ese hábito de ahorrar. Y ha crecido con eso, pastor. Hasta la fecha ella es muy ahorrativa. Y recuerdo que cuando estaba más pequeña, luego que quería un juguete o quería algo que nosotros todavía no le comprábamos, y ella decía, yo tengo de mis ahorros, me voy a comprar esto. Y se compraba lo que ella quería, ¿no? Entonces ya se le hizo un hábito porque hasta la fecha, por ejemplo, mi esposo y yo entramos a tandas y ella también entra a tanda. Y ya cuando le toca dice, ya junté tanto dinero, ¿no? Y voy a ver en qué lo voy a gastar. Entonces veo cómo a ella ya se le hizo un hábito. Sí, así es. Fíjese que ahorita que está usted comentando esa parte, recuerdo, yo solamente tengo un hijo,
ya es un chico ya de 34, 35 años, está casado y tiene dos hijos. Cuando vivió en casa, pues obviamente no, estaba en casa, él tenía sus responsabilidades, ciertos gastos que se hacían en casa, él participaba. Entonces, desde que él empezó a trabajar y a ganar su dinero, siempre le dijimos, mira, tienes que participar, ¿qué quieres pagar? ¿Luz? ¿Quieres pagar teléfono? ¿Quieres pagar agua? ¿Qué quieres pagar por algo o gas? Porque tienes que empezar a aprender que tú vas a ser responsable el día que tú te cases y tengas una familia, tú vas a ser responsable de ciertos gastos. Y si tu esposa trabaja también, bueno, compartirán, pero tú vas a ser responsable de gastos, de los gastos, ¿no? Que hayan en casa. Y sí, efectivamente, así fue. Pero algo que me sorprendió, que cuando se casó y nació su primer hijo, en una ocasión coincidimos en el trabajo y salimos y me dice, oye papá, se acompáñame, dice, voy a ir a comprar leche para mi hija. Y digo, sí, vamos. Y y bueno, fue a una tienda, ahí en la central de Abastos, entró y vio que la leche valía 400 pesos. Y la vio y vio el precio y no la compró. Yo de repente me sorprendí, me quedé intrigado, ¿no? Dice, no, dice, ven, vamos a esta otra tienda. Y va y ve que el precio, pues está 5 pesos arriba, ¿no? Y no la compra tampoco, ¿no? Pero tampoco regresa a donde estaba más barata. Y ya me dice, no, ¿sabes qué? Vamos al Chedraui. No, no, no es cierto, a Soriana. Dice, vamos a Soriana. Y ya fuimos a Soriana y encontró la leche más barata. Pero el tema de lo que les quiero comentar es esto, ¿no? O sea, cómo él su necesidad de ahorrar y de que su sueldo le alcanzara para más, lo ha obligado a buscar los mejores precios. O sea, andar investigando a cómo vale en un lado, a cómo vale en otro, pañales y todo eso. Y eso yo luego se lo platiqué a mi esposa y dice, pues es que así es. O sea, cuando él estuvo aquí, pues no le faltó nada. Era un solo hijo. Pero ahora él tiene esposa, tiene sus gastos y todo, y saber bien dónde va a hacer sus gastos, ¿no? Entonces creo que esas son buenas prácticas, ¿no? Prácticas que debemos como que de compartir o de aprender para para compartirlas, ¿no? Que de repente, si se dan cuenta, de repente, pues compramos donde sea, ¿no? O sea, no buscamos precio, ¿no? Aunque hoy estoy seguro que hoy como están las situaciones, ya económicas y todo eso, sí ya anda uno buscando más. Es más, en el caso, por ejemplo, de mi hermano Fer, en cuestión de su actividad que él hace, él igual anda cotizando en un lugar, anda cotizando en otro. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos por política que antes de hacer un gasto, se deben de presentar de 2 a 3 cotizaciones. Entonces, porque eso nos obliga a ser más efectivos en el control de los gastos. En el caso, por ejemplo, familiar, o sea, a lo mejor antes de comprar, no sé, huevo, por decirlo, pregunto en una tienda, lo pregunto en otra, y luego pregunto en otra, y a donde esté más económico, pues ahí voy, porque aunque sean 50 centavos o un peso, que valga más barato, pues ya es un ahorro. Sí, ese es así como que esa parte, ¿no? De no quedarse cruzados, ¿no? De siempre estar como que al seguimiento y al seguimiento de los gastos. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Rápidamente, pastor, nada más, bueno, el aporte es en relación al manual porque notarán ustedes que en el manual pues está, como decimos, en paraguayo y entonces a Sí, veces cuando leemos nos parece rara algunas cosas. Noten ustedes ahí donde habla sobre enseñar que dice que las canillas, entonces tengamos cuidado porque está hablando de los drenajes y de cerrar, dice cerrar bien las canillas y entonces se refiere a las llaves del agua, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante. Y aprovechando el tema, creo que también, salvo lo que usted quiera agregar,
no se nos ha dado mucha información en las iglesias acerca de lo que tenemos que enseñar en cuanto a la no gastar tanta agua, la ecología, pues no la tomamos en cuenta y se me hace que también es un deber cristiano, pero bueno, cada pastor y cada iglesia piensa diferente y a veces dicen, no, eso es muy terrenal. Yo he oído esa parte, ¿no? No tiene que ver con las cosas espirituales. Pero desde mi punto de vista, no sé usted cómo lo ve, pastor, lo material como es ahorrar, eso que contó de su hijo, refleja una espiritualidad. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, de hecho, sabe, hoy en esta parte ya de la globalización de la que se habla de unos 5 o 10 años para acá, se ha hablado mucho de la responsabilidad social. Es precisamente eso, ¿no? O sea, si tú estás en tu lugar trabajando y es tu hora de comida o te paras o tienes otras actividades, apago mi computadora, si tengo alguna lámpara que me alumbre en mi lugar, la apago. Siempre estoy al pendiente de que las llaves del agua estén cerradas, depositar la basura en su lugar, etcétera. Hoy está muy es de mucho auge esa situación y es correcto. Me parece que en las iglesias deberíamos de estar muy atentos a esa parte, ¿no? Del ahorro del agua, sobre todo en las iglesias que carecen de agua. En el caso de donde yo estoy, se carece mucho de agua, hay que comprar por pipa y todo eso. Entonces, hemos nosotros entrado en la parte o sea, pues llenamos un tambo de agua y los baños son grandes, o sea, el baño de los hombres tiene 5 o 6 espacios, el de las mujeres debe de tener más o menos lo mismo, entonces los teníamos todos abiertos y ahora en mujeres ya nada más tenemos abiertos dos y en varones solo uno, y eso pues nos ayuda a ahorrar agua. Y esa es una observación muy buena de parte suya, porque sí debemos de meternos a esta parte de la responsabilidad solidaria, ¿no? De cuidar ya la ecología, de tratar de darle un contexto ya diferente, ¿no? A lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, les quiero platicar esta historia en Japón. En Japón, por ejemplo, aquí vamos al estadio, ¿no? Al Estadio Azteca, o allá donde pasa el Omni Life. Entra uno al estadio al ver el partido de fútbol o cualquier evento y cuando sale uno, el estadio queda hecho un cochinero. Literalmente, ¿no? O sea, todo lo que se consume entre refrescos, cervezas, papas y todo eso, el estadio queda atiborrado de basura. Y obviamente, pues hay gente que se dedica a esa parte del aseo y hasta ahí, pues está bien, ¿no? O sea, pues hay quien se contrata para hacer esas situaciones. Pero miren, en Japón sucede esto. Usted va a un evento, a un estadio, y toda la basura de lo que usted consume, el japonés se la lleva. El japonés agarra una bolsa, echa su basura, se la lleva y busca un contenedor y deposita su basura. Entonces, de tal forma que el estadio siempre va a estar limpio. Y mire, fíjese, el japonés tiene otro, digamos, dentro de todas ¿qué diríamos? Sus cualidades, ¿no? Que tiene como país. Por ejemplo, el japonés de repente dice, ay, esta sala que tengo aquí ya no me gusta, la voy a cambiar. Entonces, esa sala que él va a cambiar, la deposita en un lugar, mete su sala nueva y esa sala la deposita en un lugar, no en la basura, ¿eh? En un lugar y de repente algún otro japonés o alguna otra familia japonesa la ve y está todavía en condiciones y agarran y se la llevan a su casa. O sea, uno aquí en México pensaría, o sea, como que no lo ve uno como normal eso, ¿no? Pues esta sala ya la saqué, pues ya es basura, ¿no? Pero el japonés dice, lo que a mí ya no me sirve, a otra persona le puede servir. Esa es así como su mentalidad. Entonces, creo que hay cosas que nosotros como iglesia y como familia podemos ir mejorando cada día más. Y sobre todo porque la verdad, pues tenemos la presencia, tenemos la sabiduría que Dios nos está dando en estos tiempos, ¿verdad?
de enseñanza, de preparación, de congregarnos y todo eso, pues sí, sí hay mucho todavía que reflexionar como, como hijos de Dios, ¿verdad? Que muchas cosas que podemos mejorar, ¿no? El amor al prójimo, la misericordia, ¿verdad? Para ellos, o sea, hay cosas que debemos de ir mejorando, pero siempre todo bajo la palabra del Señor, o sea, no por sentimiento ni por sentimentalismo, sino lo que diga la palabra del Señor, lo que diga el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿no? Que de repente nos dejamos manejar por las emociones y cometemos luego muchos errores porque nos hacemos emocionalistas, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo sea el que esté dándonos la respuesta y lo que debemos de hacer. Si empezamos, pues podemos empezar, ¿verdad, Paz? Y adelante. Ok. Bueno, pues nos quedamos la unidad 3, en la página 19 en la unidad 3 que dice Finanzas en Iglesia y el Ministerio. ¿Me ayudan leyéndolo, por favor? Es la 19. Sí. ¿Quiero yo o va a leer alguien más? No, usted está bien. Ok. Dice, inciso A, principios financieros. La Biblia en primer libro de Crónicas 29:11 expresa que el Señor es dueño, que el Señor es dueño de todo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. En la Continúa, por iglesia, favor. en la iglesia y ministerio, además de los principios financieros personales, existen también principios de carácter institucional que son claves para lograr una salud financiera. Ok, hasta ahí. Gracias. Miren, aquí nos explican, ¿verdad? En el manual y nos ponen este versículo en Primera de Crónicas 29:11, ¿no? O sea, todo es del Señor, todo. Nosotros solamente somos administradores, pero aquí como terrenalmente, digamos que tenemos un jefe que nos tiene para que nos le administremos sus patrimonios, sus negocios y nos pide cuentas y también nos llama la atención cuando no lo hacemos bien. O sea, de la misma manera el Señor nos está dando todo para administrarlo y tenemos que hacerlo de una manera correcta, porque si no, igual vamos a tener que entregar cuentas y ahí a donde tengamos que entregarle cuentas, pues a lo mejor en lugar de que haya palomitas va a haber taches. Entonces, por eso tenemos que ser buenos administradores, buenos financieros, buenos personas que puedan controlar ingresos, que no seamos disipados para gastar, que no seamos livianos, vamos a llamarlo así, para estar gastando, sí, sino que seamos buenos administradores para que podamos entregar buenas cuentas y buenos resultados cuando estemos en su presencia, ¿no? Luego en el punto 1 dice, el equipo administrativo financiero, dice, es muy saludable para una congregación que exista una comisión administrativa o finanzas, y es que esto se encare como un ministerio específico, altamente prudente, que las finanzas de la congregación no sean manejadas por el pastor, pero sí muy importante que esté enterado del movimiento y de las decisiones financieras. También para mayor transparencia, tampoco es conveniente que una sola persona sea la única encargada de las finanzas de la iglesia o ministerio. O sea, esta parte, como decía hace un ratito el pastor, Nahum, nuestro maestro Nahum, este manual pues está hecho bajo, ¿cómo puedo decirle? Bajo políticas o prácticas de este país, de este país, porque miren, aquí habla de que debería, cada iglesia debería por ponerle un nombre, como que de institucionalizarse, es decir, que debe de haber políticas, debe de haber reglas, debe de haber procedimientos. Cada gente de la que participa dentro del ministerio
debe de tener responsabilidades, debe de tener obligaciones, debe de dar resultados, debe de dar informa o información, ¿sí? Hoy en día aquí en México ya muchas iglesias empiezan a trabajar ya bajo esos órdenes, ¿no? O sea, es decir, la gente que nos apoya dentro de la iglesia, llámese en el área de las mujeres o en los hombres que también nos apoyan o que apoyan en las iglesias, pues ya deben de tener ciertas funciones y ciertas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, la persona que recibe en la puerta de la entrada de la iglesia, pues su función es sonreír, saludar, llevarlo al lugar a donde pues se va a sentar, ser amable, siempre con una sonrisa, etcétera. O sea, debe de empezar a ver ese tipo de situaciones, o sea, que no llegue el congregante y como nadie lo conoce o aunque lo conozca, bueno, pues ya lo dejen que pasen y los buenos días, nada, o sea, o las buenas tardes y pues agarra y se pasa, ¿no? Entonces, un equipo administrativo financiero, pues es realmente esa parte, ¿no? O sea, debe de haber gente que se dedique al control administrativo contable, gente que se dedique a la parte de la operación, llamémoslo de alguna manera, de la iglesia, es decir, pues que sea el encargado el que es el encargado del aseo, el que es el encargado del área del Ministerio de Alabanza, el que es el encargado, por ejemplo, de la cocina, si la hubiera, y que todos ellos pues ya tengan su responsabilidad, ¿sí? O sea, el que es encargado de la cocina, cuál es su función que tiene que hacer, el que es el encargado del aseo, cuál es su función, las sugieres cuáles son sus funciones, para que poco a poco vaya la iglesia o la institución vaya teniendo un orden, ¿verdad? Y vaya teniendo una dirección de hacia dónde nos queremos dirigir, ¿verdad? Y bueno, pues también es importante, como les decía, que se tenga gente con conocimiento contable, ¿no? Que es la gente que pues va a hacer todos los registros del dinero que sale, del dinero que entra, y aparte la tesorera, que pues, es la persona que guarda o que tiene bajo su resguardo los dineros de la iglesia. Y ya ven que en algunas semanas pasadas habíamos dicho que pues lo más recomendable y prudente es que el pastor no maneje, no sé quién maneje la parte de los efectivos, pero sí debe de tener conocimiento de lo que hace, y por eso es que son los famosos consejos, ¿no? O sea, un grupo de gentes se reúne con el pastor o el pastor pide cierta cantidad de dinero para hacer algún gasto, alguna inversión, se junta con la gente, le explica para qué se va a ocupar y ya la gente dice sí, adelante, o a lo mejor dice no, sabe que no es el tiempo porque tesorería dice que no tenemos el capital o el dinero o el flujo para poder hacer esa inversión. Luego en el número 2 dice, bueno, si me ayudan, continuamos leyendo y si, Sí, si me pueden leer, la dice, viñeta, ¿mandé? en la viñeta, El no. Estamos en la página 19, dice el ajá. equipo administrativo financiero. ¿Quieren leerlo de ahí, por favor, desde el uno y hasta antes de empezar el número 2? Bueno, hasta el final del número 1 y dejamos el número 2 pendiente. En donde dice, el equipo administrativo financiero es muy Del, saludable para una congregación que exista una comisión de administración o finanzas y que esto se encare como un ministerio específico. Es altamente, ay, perdón, sí, se me movió. 19. Ujú. Es altamente prudente que las finanzas de la congregación no sean manejadas por el pastor, pero sí muy importante que éste esté enterado del movimiento y de las decisiones financieras. También para mayor transparencia, tampoco es conveniente que una sola persona sea la única encargada de las finanzas de la iglesia o ministerio. ujú. Sí, En caso, sí, en continúa, caso de continúa. una congregación de tamaño pequeño o mediano, se recomienda que el ministerio sea integrado por los siguientes roles: administrador o administradora, tesorero o tesorero,
Encargada o encargado, principales en las finanzas, asistentes de tesorería, ayudantes de conteo de ofrendas y diezmos, auditor, encargado o encargada de controlar los registros y las cuentas, pastor o líder eclesial, encargado o encargada de dar orientación y recibir información. En el caso de una congregación de tamaño grande o mega iglesia, se recomienda que el ministerio sea integrado por los siguientes roles: administrador o administradora, encargada o encargado, principal de las finanzas, tesorero o tesorera, encargada o encargado, principal de pagos y cajas, asistente de tesorería, ayudantes en conteo de ofrendas y diezmos, contador, encargado principal del registro contable, auditor, encargada o encargado de controlar los registros y las cuentas, pastor o líder eclesial, encargado o encargada de dar orientación y recibir información. Observaciones. Es recomendable que las personas que sirven en este ministerio lo hagan en un periodo determinado y que sean reemplazados por otras personas con mismos dones de este servicio. Este principal de trabajo ayudará a evitar problemas y a promover la transparencia. Sí, amén. Ya, como que es muy claro, ¿verdad? La información que nos dan en este manual en cuestión de la parte de cómo organizarnos, ¿no? Es decir, en una organización hay algo que le llamamos organigrama. Y en ese organigrama, pues, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de una empresa y luego ya lo llevamos al terreno ministerial, ¿no? Hay un gerente general, hay un contador, hay un auxiliar de contabilidad, hay un tesorero, hay un auxiliar de tesorería, hay un gerente de ventas, hay un gerente de compras, y bueno, de ahí se ramifican vendedores y compradores. Y cada uno de ellos tiene funciones, tiene sus funciones y tiene sus responsabilidades. Y todos estamos unidos para un bien común, que es el de que la empresa genere buenos ingresos. O sea, hay metas cada mes de cuánto se debe de vender y todo el grupo trabaja para poder llegar a esos objetivos de venta. Ahora, en el ministerio, bueno, bueno, en la organización antes del gerente hay algo que se le llama consejo de administración, donde participa un grupo de gentes que son los que toman decisiones para poder invertir, para poder abrir más puntos de venta o más negocios, pero todo eso lo sube la parte del gerente general, lo sube a ese consejo. Ahora en lo ministerial, pues también se tiene un consejo, como les decía hace ratito, de ancianos, y luego está el pastor, y luego está su área de finanzas, que es contabilidad, luego está tesorería, y luego está, pues, por ejemplo, un área donde alguien controla todos los servidores, y así cada uno va teniendo sus funciones y responsabilidades. Entonces, si nosotros en nuestras iglesias observamos un poquito, de alguna manera todos estos puestos que menciona nuestro manual sí se están ejerciendo. Tenemos un pastor, tenemos una tesorera, tenemos una persona que es responsable de las mujeres, una persona que es responsable de los hombres, y se les van dando esas funciones y esas responsabilidades. Entonces, es muy importante, ¿no? Ahora, ya las empresas, ya las iglesias que son ya tamaño grande, por ejemplo, pues sí es importante que se tenga esta parte de lo que le llaman el control interno económico, que es el buen uso de las instalaciones, ver que las instalaciones se les dan un buen uso, que el inventario que tenemos de ahí de activos, sillas, equipo, etcétera, etcétera, que esté bien controlado, ¿verdad? Que resumiendo todo esto, pues que tengamos un buen equipo administrativo y financiero, es decir, contador, tesorero, nuestro pastor, luego presupuesto general y específico, que tengamos presupuestos, como les decía, un presupuesto anual para lo que haya en un futuro y el presupuesto que nosotros tenemos mensual. Un control interno financiero, que es la revisión de todo lo que se está haciendo, es como una auditoría. O sea, llega una persona y, por ejemplo, llega con la tesorera, ¿no? Y le dice, a ver, te voy a hacer un arqueo de caja, ¿no? Y ya la tesorera pues saca su caja,
saca todos sus comprobantes y el auditor empieza a checar que todo esté bien y dice, pues tienes 25,000 pesos entre efectivo y comprobante y vales que todavía no me los compruebas. ¿De cuánto es tu fondo? No, pues mi fondo es de 25. Pues está muy bien, ¿verdad? O sea, darle ese seguimiento para que no se, y seguido para que no se preste para malas interpretaciones. Ahora, en Aquila también, y es muy correcto que los puestos de administrativos, contables y todo, o sea, tengan un tiempo, o sea, un contador no puede ser eterno ahí, no decir, ya tengo 15 años, ¿no? O un tesorero, no, yo tengo 20 años aquí, ¿no? O sea, se recomienda que se vayan moviendo para que no haya vicios, como le llaman, vicios ocultos, ¿no? O sea, o el trabajo ya se hace tan cotidiano que ya no se alcanzan a observar los errores porque ya son muy comunes, o sea, ya mes a mes sucede lo mismo, o sea, por eso es esa parte de tener esa rotación de gente, ¿verdad? Entonces, sí, sí, es como que muy importante reflexionar en todo esto que nos acaban de leer, porque nos va a ayudar mucho en la parte de nuestros buenos controles, de nuestro buen uso. Me quieren ayudar leyendo el número 2, que sería presupuestos generales y específicos. El presupuesto general y específico. Es muy importante que la iglesia cuente con un presupuesto escrito, escrito comunicado y aprobado por la unidad correspondiente, dependiendo del sistema de liderazgo de la congregación. Ay, perdone que se me mueve aquí el celular. Oh, Ah, no, Perdón, ejemplo, asamblea, miembros, concilio, etcétera. El presupuesto general incluye la totalidad de los ingresos y egresos proyectados. Esto incluye a los presupuestos específicos. Es igual a presupuestos de los ministerios. Un principio importante a considerar en la elaboración de un presupuesto es el acuerdo de las prioridades de la Iglesia. Las prioridades surgen a partir de identificar cuáles son las necesidades que se desean atender y los objetivos que se desean alcanzar. sí, es como que es muy claro, ¿verdad? O sea, el presupuesto general incluye la totalidad de ingresos y egresos proyectados, es decir, cuánto creo yo que voy a tener de esta fecha, determinada fecha, cuánto voy a tener de ingresos, qué es lo que yo tengo como presupuesto para ejecutar y ver que efectivamente mi ingreso me permita cumplir con ese presupuesto. Es importante también, o sea, que nuestros presupuestos vayan encaminados a prioridades, ¿sí? O sea, porque generalmente en la iglesia pues, siempre se tienen bastantes, pues cosas que hacer, ¿no? O actividades de mejoras dentro de la iglesia, pero tenemos que identificar cuáles son las prioridades, es decir, si le hacen falta sillas, pero también le hace falta pintar, o sea, usted debe de tener prioridades, decir, bueno, ¿qué hago? Primero mi prioridad pues, es más sillas porque ya hay más gente y ya la gente pues ya no alcanza una silla y están parados. Entonces compro sillas y tengo todavía otro presupuesto o otra actividad no cumplida que es la pintura. Entonces, otra vez vuelvo a hacer mi presupuesto, le pongo una fecha y en esa fecha compro la pintura para poder realizar la actividad de pintar la iglesia, ¿sí? Sí, sí me expliqué en esa parte. ¿Alguien me quiere leer el 3? Dice el control interno. El control interno tiene dos aspectos importantes. El control interno financiero contable. Es el control que se realiza directamente sobre los fondos disponibles, fondo fijo, cuentas bancarias, cajas, fuerte.
Los registros de autorizaciones de entradas y salidas de dinero y comprobantes de respaldo, entradas, salidas. Estado financiero, libros contables, trámites de día de tributación, ejemplo, pago de impuestos y entidades bancarias, ejemplo, firmas, firmas autorizadas. Sistema informático al día y otros aspectos financieros contables. B. El control interno económico es el control que se realiza sobre los procedimientos administrativos, la utilización de los activos, instalaciones, equipos, recursos, etcétera, el cumplimiento de las funciones y horarios de trabajo, inventarios y otros aspectos administrativos. Bueno, creo que está muy claro, ¿verdad? La explicación que da el manual va en cada uno. El control interno financiero contable, pues tenemos que tener gente, un contador que tiene que estar al pendiente de todos los pagos de impuestos, de la contabilización, del estado de resultados, de los comprobantes, de las autorizaciones, de que quien autoriza esté correctamente autorizado, o sea, porque como les comentaba en días pasados o en semanas pasadas, o sea, aunque usted es la tesorera y usted es la responsable, pues no, nadie más, o sea, yo como pastor no puedo llegar y decirle, oye, ¿sabes que no vale de 3,000 pesos? No, o sea, debe de haber un responsable que le autorice al pastor esos 3,000 pesos para entregárselos, o sea, por eso es que hacen la sugerencia también de que el pastor revise, pero que no sea parte, ¿no? Como decimos que no sea juez y parte, ¿no? O sea, hay quien se encarga de todo ese control, que es la gente con conocimiento y especializada en lo mismo, y ellos son a los que los que tienen que brindar el informe, ¿verdad? Y luego en el control interno económico, dice, es el control que se realiza sobre los procedimientos administrativos, la utilización de los activos, instalaciones, equipos, recursos, etcétera. Es decir, en la iglesia, pues hay activos, como también les he platicado, hay activos fijos como son sillas, bocinas, guitarras, baterías, el mismo edificio y todo eso, ¿no? Entonces, algunas veces como iglesia, pues de repente alguna otra iglesia nos pide apoyo, ¿no? Decir, oye, ¿me puedes prestar las instalaciones o me puedes prestar tu equipo? Pues tomar la decisión de si sí se presta, pero también tener el cuidado de que las cosas se regresen en las mismas condiciones en que se prestaron. O sea, esa es una responsabilidad que debe de tener una persona encargada de este control interno, ¿no? Que debe de tomar inventarios de cuántos cables hay, cuántos micrófonos hay, si hay un proyector, si hay una computadora, llevar ese control y tenerlo registrado y para que el día que se levante un inventario, pues se tenga el soporte, mira, aquí está todo, o ver, porque a lo mejor de repente puede faltar un micrófono, bueno, a ver, pues dónde está ese micrófono, quién es el responsable del inventario, pues soy yo, pues si tú eres el responsable del inventario, entonces dame una respuesta de dónde quedó el micrófono que está haciendo falta. O sea, debemos de llevar esos controles bien para que las cosas funcionen correctamente y pues no se estén haciendo gastos innecesarios de que, híjole, ya se perdió un control o generalmente, no, ya nos robaron un micrófono y ahora otra vez la iglesia pues lo tiene que comprar. No, pues debe de haber un responsable de ello. El responsable de todo ello podría ser incluso el mismo responsable del área de alabanza, ¿verdad? Ahora sí que el director de alabanza, que se le dé esa responsabilidad de cuidar esos activos para su buen uso. Nos podemos ir al número 4, la remuneración de personal. Sí, Paz. La remuneración del personal. En ocasiones, la iglesia o ministerio requiere la contratación de personas que dediquen un tiempo específico. Ejemplo, algunos días, mediodía, tiempo completo, al desarrollo de tareas puntuales. Ejemplo, secretaria, mantenimiento, encargado de algún ministerio, etc. En estos casos, es prudente que la persona cuente con los beneficios correspondientes con las leyes laborales del país, de manera a evitar problemas al respecto. Esto comentábamos, pues ya hay iglesias aquí en México que ya son iglesias ya pues bien, como bien organizadas en cuestiones de fiscales, en cuestiones legales,
en cuestiones que pues, ya tienen una AR, ya son, o son asociaciones civiles, etcétera. Entonces, pues ellos ya se ven en la necesidad de contratar personal, o sea, de contratar personal contable, de mantenimiento, de operación o de lo que ellos necesiten en su iglesia. Entonces, pues es vital que esas organizaciones pues tengan en su presupuesto y en su contabilidad pues, los sueldos de esas personas que están colaborando con ellos ya de tiempo completo, incluso puede ser de medio tiempo, pero que estén ya previniendo que pues, les tienen que dar todas las prestaciones que la ley en nuestro país exige, ¿no? Como son su sueldo, seguro social, o sea, todas las prestaciones, ¿no? Infonavit, seguro social, aguinaldo, y pues las prestaciones que la ley en nuestro país exija. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de tener, pues ya como muy presente para que en un futuro, si la iglesia, el Señor nos permite que vaya creciendo y vaya siendo necesario tener personal ya de tiempo completo, pues vayamos presupuestando que tenemos que pagarles un sueldo, ¿sí? No, me creen que me puedan ayudar con los versículos. Es Primera de Corintios 9, del 13 al 14. ¿Si alguien me ayuda? Amén, pastor. Muy bien. 13, 14, ¿no? Sí, Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. como que es muy claro, ¿no? Por eso dice remuneración al personal. Dicen que el que trabaja para el ministerio o el que trabaja el que trabaja para el ministerio, pues tiene derecho a lo del alfolino, que es como que su sueldo, ¿no? Pero todo esto es bajo, es decir, no vayamos a querer nosotros, por ejemplo, ¿no? No, pues yo soy la Sugieres, pues ahora ya me tienen que dar una remuneración. Bueno, todo esto depende de la iglesia, depende del pastor, depende de cómo usted se acuerde con el pastor, si lo está dando como un servicio o si el pastor ya le está ofreciendo un trabajo fijo ahí, pues esas ya son situaciones muy particulares, ¿no? Pero ya, le digo, ya empresas ya grandes o ministerios ya grandes, pues sí tienen ya esta parte de donde tienen gente que trabaja ya de tiempo completo con ellos y pues les pagan un salario como cualquier otra empresa. Pero lo importante de todo esto es que nosotros no nos debemos de quedar con nada que no nos pertenezca, ¿no? O sea, por eso el obrero es digno de su salario. ¿Me pueden leer ahora, por favor, segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 12? Amén. Segunda de Tesalonicenses 6. No, segunda de Tesalonicenses 3, 6. De, Pero os ordenamos, del hermanos, 6 en el al 12. nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos el ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabaja en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Pues como que es bien claro, ¿no? El que trabaja tiene derecho, el que no trabaja y que anda de ocioso, pues hay que le vea cómo va a alimentarse, ¿verdad? Porque, como decía hace un ratito, el obrero es digno de su salario. Entonces, también debemos de tener mucho cuidado cuando tenemos gente
está bajo nuestra responsabilidad, pues, o sea, tenemos que ver que verdaderamente esté trabajando, que verdaderamente esté realizando sus actividades correctamente, sobre todo si nosotros le estamos ya pagando un salario, ¿sí? Porque muchas veces pues, pagamos salarios, pero luego somos descuidados y no revisamos o no pedimos, no pedimos informes de su trabajo que está realizando, entonces, o no lo supervisamos. Entonces tenemos que estar muy atentos a esa parte, ¿no? O sea, que la persona que está colaborando con nosotros y que está bajo ya un sueldo semanal, pues haga sus actividades correctamente, ¿verdad? Y si no, pues no esperar más tiempo y hablar con él y decirle, oye, no estás cumpliendo con tus funciones y responsabilidades que te corresponden y pues hasta el día tal estás colaborando con nosotros porque pues no estás cumpliendo con los objetivos por los cuales fuiste contratado. Pero en realidad es esto, ¿no? O sea, esto dice Tesalonicenses, el que el obrero es digno de su salario. Nosotros no podemos retener ese salario a nadie si es que nosotros lo tenemos a esa persona bajo un salario. Bueno, nos faltan 10 minutitos para que nos den las 11 de la noche. ¿Continuamos con prácticas financieras saludables o les parece que hagamos algunas observaciones, comentarios, testimonios o sugerencias de lo que hasta el día de hoy venimos pues platicando, venimos dando clase? Yo creo que han sido claras las clases, pastor maestro, dijera el maestro Naum. Podríamos seguir con las prácticas financieras saludables. Sí, bueno, continuamos. En verdad, sí, si hay algo a donde los confunda o o haya que detenerse, de veras díganmelo con confianza, ¿no? Que pues ya cuando uno lo maneja, como que de repente para uno parece más sencillo, pero yo si en algún momento hay alguna duda o confusión, por favor, no duden, o sea, háganmelo saber. Si de momento tengo la respuesta, se las doy, y si no, me encargo de investigarle, de estudiar, para darles o resolverles la duda que ustedes tengan en ese momento. Sí, yo al contrario, pastor, estoy aprendiendo sobre todo la parte de la administración financiera, porque pues de cuando era soltera, cuando me casé, pues la verdad cambia completamente mi administración. Ahora de un gasto, tengo que ver que me rinda la semana, como venían en los esquemas, ¿no? También la clasificación o sea, cómo clasificar toda la parte de transporte, de deudas, de pagos. Entonces, pues a mí me ha ayudado mucho al contrario. Y ahora sé cómo me tengo que organizar, cuáles van a ser mis prioridades, cuánto percibo, de ahí cuánto se tiene que pagar los gastos de servicio. Entonces, pues sí he estado aprendiendo, que ahora sí me ha costado un poquito de trabajo, pero para mí todo esto ha sido un aprendizaje en cuestión de administración financiera. Y pues sí cambia todo, pero creo que ahí, con todo lo que hemos aprendido en cuestión del manual, en cuestión de su aportación, de sus enseñanzas, me ha ayudado bastante y pues hay que irlo aplicando, ¿verdad? Así es. Realmente Gracias. el día es un día, cada día que vivimos es un día de agradecimiento al Señor y es un día de aprendizaje, ¿verdad? En cualquier área, siempre, cada día que Dios nos permite levantarnos, siempre vamos a aprender algo, ¿verdad? Y la vida, la verdad, nuestra vida gira en torno de una administración, de una organización, de disposición, de acción, ¿verdad? O sea, porque muchas veces solamente lo pensamos, pero no actuamos. Entonces es, como dicen, pensando y actuando para que las cosas vayan tomando un rumbo distinto. De principio, pues siempre es complicado, ¿no? O sea, eso se entiende. Todo cambio genera una adaptación. Es decir, el cambio que sufrió usted, por decirlo de alguna manera, pues hoy se está convirtiendo ya en una adaptación y en un seguimiento a esa adaptación.
Sí, sí, Ah, sí cambia. sí. ¿Alguien más? Perdón. Están cansados, ¿verdad? Maestro Nahum, ¿alguna aportación? Nada más brevemente, pastor, si me permite, con respecto a lo que estábamos comentando del manual que tiene su estilo, eh, y tal vez esto nos ayude un poquito eh, a entender por qué. Bueno, voy a tratar de que me vean para que sea más, me siento mejor, creo, pero no sé si pueda. A ver, es que acá estoy, acá estoy. Miren, el manual, como comentario, porque yo ya he visto este manual 2 años atrás, tiene una perspectiva de un país que no es el nuestro, aunque somos latinos, el evangelio allá ha caminado diferente y hay algo que ellos manejan y en los Estados Unidos también se maneja, es la especialización del pastor. Cuando yo era más joven, el pastor ganaba de los diezmos y esto está cambiando en nuestro país. Ahora se maneja algo que se llama el sistema de alfolí, donde el pastor recibe un sueldo y un salario. Posiblemente nos extraña a nosotros cuando vemos esto, ¿no? Entonces es para que ustedes lo vayan percibiendo de esta manera, como tiene una idea. Y la próxima clase también van ustedes ver algo muy interesante, que es que em, están los presupuestos que vamos a ver, están en guaraníes. El peso no vale lo que vale el guaraní con respecto al dólar, entonces nos va a mover ahí el tapete, pero por favor tratemos de adaptar lo más posible a nuestra realidad. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto, pastor y mis estimados compañeros de estudio? Pues es que estamos ante una situación donde hay cosas diferentes en nuestra iglesia. Entonces, si somos una iglesia más pequeñita o nuestra economía no es lo que parece, pues es que vamos a crecer porque esos países crecieron y el ser humano está para crecer e ir progresando. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo este crecimiento nos va a ayudar a crecer adecuadamente. Si no tenemos esos cursos financieros, cuando empezamos a crecer es un lugar muy peligroso las finanzas. Las iglesias, hermanos, fracasan por cuestiones morales o por problemas financieros. Estadísticamente es así. Y las dos cosas se pueden prevenir, curiosamente. Y la iglesia no habla de esto ni previene esto. Entonces, eso quería comentar, pastor, nada más como para estar ahí atento con esto. Sí, es cierto lo que usted comenta, el manual está elaborado con bajo, bajo las normas, bueno, no normas, bajo los principios del país, ¿no? De este país, pero finalmente la parte financiera, la parte contable o administrativa, pues digámoslo de alguna manera que es universal, ¿no, Paz? Nada más que luego de repente aquí pues hay conceptos que que aquí son, por ejemplo, alcantarillado, ¿no? Allá le llaman de otra manera o drenaje le llaman de otra manera, pero que finalmente es un sinónimo de lo mismo, ¿no, Paz? Perdón, perdón. Ahí estoy. Sí, al final tenemos que ver las partes que nos ayudan y nos pueden pues llevar a tener el control de nuestras finanzas. Ciertamente tenemos que decirlo, ¿no? Cuando las economías son raquíticas, pues es más complejo, pero Claro. cuando el Señor nos permite ir creciendo en esto, pues llega un momento en que tenemos que saber cómo administrarnos. Eso es bien importante. Saber cómo administrarnos es una parte muy importante. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te recompensaré. Entonces, si no podemos ser fieles en lo poquito que Dios nos da, pues no nos puede dar en lo mucho. Es una
falacia o algo fantasioso estar pensando que podemos ir creciendo si no tenemos las bases para ir creciendo. Entonces, el Señor nos está proveyendo en nuestros ministerios y en nuestros trabajos que la administración, perdón, de nuestros dineros sea lo adecuado, desde lo poquito hasta lo mucho, que siempre sea lo mismo, ¿no? Es interesante aquella parábola donde están ofrendando y dice, mira, lo que dio esta lo dio todo y aquellos dieron de lo que les sobró. Entonces esto es muy interesante en la economía, porque cuando nosotros tenemos una economía menor o precaria, pues normalmente decimos, no, pues ¿cómo le voy a hacer para el ahorro? Pues así, desde, desde lo que tenemos trabajamos, ¿no? Es lo que quiero comentar, pastor. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya nos llegamos al tiempo, o nos ganó el tiempo, pero creo que fue algo muy de bendición estar con ustedes.